La Iglesia Pentecostal en Bolivia, Misión Iglesia del Señor, presenta su programa, La Voz de Sion. En este espacio compartimos la palabra de Dios y nos conectamos con nuestra fe para inspirarnos y fortalecernos en nuestro caminar espiritual. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Que esta promesa nos recuerde que al confiar en Dios encontremos estabilidad, seguridad y paz en medio de la adversidad. Acompáñenos en este tiempo de reflexión y alabanza. Y permitamos que la voz de Sion resuene en nuestros corazones. Bienvenidos. En el diccionario bíblico, Holman dice: milagro es un suceso extraordinario y maravilloso, que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza. O sea, que es un milagro, es algo extraordinario que Dios hace, que no se puede demostrar ni siquiera científicamente. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios ha hecho milagros? ¿Cuántas veces Dios ha hecho milagros que van incluso más arriba de la ciencia? Hermano, esto me impresionó mucho porque quiero que me escuche. Atención. Me impresionó mucho, hermanos, tener la oportunidad en Sucre de conocer a un médico que hacía clase en la universidad y es cristiano. Y sabes que, hermano, cuando me puse a conversar con él, me dijo: pastor, la gente me decían: ese médico, vas a tener cuidado con ese porque es bien preparado, es de los mejores médicos del gastro que hay aquí en Sucre. Y cuando empecé a hablar con él, me dice: pastor, el éxito de mi trayectoria se lo debo a Dios, porque yo antes de operar, de internar a un paciente, oraba y la unción caía, y hasta gente vi levantarse de la morgue siendo médico. Imagínate, teniendo la presencia de Dios, son milagros, hermano. Entonces, un milagro es un hecho que no tiene ni siquiera explicación naturalmente. Porque alguien, ¿cómo puede decir? Pero si este estaba muerto, ¿cómo se va a levantar? Si nosotros como médicos lo hemos desahuciado, aquí está su informe médico, ha muerto siempre, dejó de respirar, pero resulta que resucita. Entonces, estas cosas que son sobrenaturales, que no se explican a la naturaleza, se llaman milagros. Amén. Un milagro es toda aquella manifestación de tipo sobrenatural que escapan al entendimiento científico. Porque, hermanos, a veces los científicos quieren decir: a ver, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo es que pasa esto? Pero a veces no entienden las cosas que son de Dios, porque no se pueden medir científicamente a veces las cosas que son de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Amén o no amén? Si de repente el Espíritu Santo toca a una persona y cuando viene la unción se te va el odio, se te va la tristeza, ¿y eso cómo lo explicas científicamente? No hay explicaciones científicas para las cosas que son sobrenaturales de Dios. Y como dijo el apóstol Pablo, estas cosas solo se han de discernir espiritualmente. Cuando tú sientas a una persona y le empiezas a contar un milagro, hay personas que son escépticas y que no creen. Ay, no creo, yo creo que en la iglesia se inventan, dicen estas cosas. De seguro el pastor le pagó al cojito de la silla de ruedas y cuando se lo oró ya era todo armado, teatro, todo estaba bien hecho, bien desarrollado. Estaba bien hecha la escena, dice la gente. Porque no pueden entender las cosas que se disciernen espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? En una oportunidad, en uno de los libros de historia del avivamiento en Bolivia, hermanos, cuando el hermano Julio César Ruibal predicaba la paz, Dios lo usaba para hacer milagros en los estadios. Y la gente salían con, hermanos, camiones de muletas, que Dios lo usaba para hacer milagros.
Y entonces una vez dice que vinieron 2 médicos y dijeron: ay, no creo que esto sea verdad. Vamos a fingir que nosotros somos enfermos de silla de ruedas. Y vamos a ir allá y cuando Él nos toque nos vamos a parar y así lo vamos a avergonzar en los periódicos y en todos lados, dijeron ellos. Y hermanos, dice que fueron a la campaña. El hombre de Dios predicó la palabra, después se puso a orar y cuando estaba orando, dice que empezó a ministrar a las personas hasta que llegó donde estaban esos 2 médicos que habían venido a fingir en la silla de ruedas. Y dice que cuando los vio, los miró el hermano Julio César Ruibal y le dijo: por haber mentido al Espíritu Santo, hoy día se van a ir en silla de rueda postrados. Y esos médicos, en vez de hacer su show, se fueron postrados, hermanos, a su casa. ¿Cómo puedes explicar científicamente esas cosas? Para un científico y cuéntale esto: uy, locura, dice, esa gente está loca. Y el apóstol Pablo dijo: a Dios le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. Así que si estamos locos, es una bendita locura. Mejor es estar loco por la palabra, por la unción, por el Espíritu Santo, a que estar loco por una discoteca, a que estar loco por un equipo de fútbol, a que estar loco por un partido político. Es mejor servir a Dios con amor, con pasión. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, esos 2 médicos al final lo demandaron a Julio César Ruibal, hermanos. Y le dijeron: este hombre nos echó una maldición, ahora estamos postrados. Lo llevaron a una corte y cuando Julio César Ruibal oró por ellos, se volvieron a levantar. ¿Qué les parece? ¿Cómo disciernes esas cosas espiritualmente, científicamente? Es imposible. Entonces, la mejor definición de lo que significa un milagro la encontramos en el versículo que hemos leído recién, en Lucas 18, 27. ¿Qué dice este versículo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible. Ahí está la definición de Jesús sobre un milagro. ¿Qué es un milagro? Cosas que solo Dios puede hacer. Cosas que el hombre no puede hacer, donde el hombre no llega, donde el hombre aplica su ciencia y no puede entender cosas que pasan a veces. ¿A cuántas personas a veces el médico, después de hacerle tantos exámenes y tantos estudios y tantos meses de tratamiento, lo desahucia y le dice: ¿sabe qué? El tratamiento no funcionó en su vida, así que váyase a su casa y vaya a morir. Pero esa persona en el último minuto se le prende la ampolleta en su corazón y dice: en la iglesia predican que Dios hace milagros. Se viene a la iglesia y se revierte el historial médico. Esos son milagros que Dios hace. ¿Y cuántos creen que Dios los puede hacer esta misma noche, hermanos, aquí en este lugar? Dios lo puede hacer. Entonces, Jesús dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, dile al que está a tu lado: Dios no conoce la palabra imposible, dile. ¿Sabes por qué Dios no conoce la palabra imposible? Porque Dios es todopoderoso. Porque Dios es grande, es eterno, es sublime. Él tiene todo el poder, la majestad. Tiene millones de ángeles que le sirven de día y de noche. Así que Dios no conoce lo imposible. Y entonces aquí lo que está diciendo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y hermanos, es verdad que la iglesia de Cristo tenemos que predicar en ese tiempo que Dios hace milagros. ¿Cuántos dicen amén? Pero no puede ser el centro del mensaje. Porque en otras iglesias solo te predican milagro, 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 y la gente ya se sabe de memoria el milagro. Hasta hay en televisión la cadena del milagro, la hora del milagro, el minuto del milagro, el ayuno del milagro, todo ya del milagro. Y hay gente que a veces dice: voy a ir al ayuno del milagro. Van enfermos y se vuelven peor, parece. Más me duele la cabeza del ayuno del milagro. Y entonces yo quiero enseñarle algunas características por qué no se producen a veces los milagros en nosotros. Primero, cuando un milagro llega a nuestra vida,
¿Cuándo llega? Cuando estamos en un momento que necesitamos. Yo les acabo de mandar al grupo del WhatsApp de la iglesia, y quisiera que lo revisen en su casa después, no ahora. Los milagros del Antiguo Testamento son 58. 58 milagros en el Antiguo Testamento. Está el milagro de los huesos de Eliseo en 2 de Reyes 13:21. El rey Usías cuando se enferma de lepra en 2 de Crónicas 26:16. El milagro de Daniel en el foso de los leones. ¿Cuántos se recuerdan ese milagro? Giezi cuando se enferma de lepra y Dios lo sana a través del profeta. ¿Se recuerda? La lepra de Naamán, 2 de Reyes 5:10. La resurrección del niño sunamita. El fuego que cayó del cielo. El milagro del brazo de Jeroboam. El hacha que flota. Hay muchos milagros en el Antiguo Testamento. 58 se conoce. Y en el Nuevo Testamento se presume que hay por lo menos 36 milagros entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y aparte de eso también hay otro en el libro de los Hechos. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que los milagros no han cesado. Que los milagros son para este tiempo. Que los milagros estuvieron desde el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, luego caminaron con Dios, luego se constituyó la iglesia cristiana y hasta ahora siguen habiendo milagros y tienen que haber milagros en medio de la iglesia. ¿Cuántos creen que Dios hace milagros? Dale fuertes palmas de alabanza a Jesús si tú lo crees en esa noche. ¿Por qué hago este paréntesis? Decir hay 56 milagros, 58 creo. Y en el Nuevo Testamento también. Porque los milagros acompañan una vida de fe. Es importante para poder recibir un milagro tener fe en nuestro corazón y creer que Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? De repente aparece un hermano que está por ahí enfermo. Y tú le dices, hermano, ten fe, Dios te va a sanar. Pero resulta que el hermano dice, sí, pastor, yo creo que Dios me va a sanar. Pero también me va a sanar el médico que está allá. Y a veces ponemos la fe en muchas cosas. Y a veces nuestra confianza la vamos depositando en hombres, en mujeres, en personas. Entonces tenemos que entender que es verdad que a veces necesitamos acudir al médico porque somos personas. Amén. Pero no podemos relevar al segundo nivel a Dios. ¿Están escuchando? Porque es fuerte lo que estoy diciendo. No puedes poner en segunda posición nunca a Dios. Entonces tú vas al médico. No, es que el médico me ha dicho esto. No. Es que aquí vale lo que Dios dice. Siempre Dios es primero. Y después viene el médico. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿quién conoce más sobre el cuerpo humano? Es Dios, porque Dios lo creó. En el Salmo 139 dice que Dios formó los dedos en el vientre y le dio vida a ese embrión. Tuve la oportunidad recién con la pastora de ir a un museo donde vi todos los embriones así, y vimos un embrión de 3 semanas en un museo del cuerpo humano en Sucre. Y decía que ese embrión de 3 semanas ya late su corazón. Ya puede sentir lo que siente la mamá. ¿Qué te parece? Y yo veía ese embrión de 3 semanas, parecía un huevo, pero ahí adentro ya estaban formados los dedos, las manos, los pies. Entonces cuando las personas dicen, no, yo soy dueño de mi cuerpo, puedo abortar nomás y hacer, es un homicidio, es matar el aborto, y Dios no lo aprueba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí, porque el libro de los Salmos dice, en su libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas. Ahora, ¿quién te formó? ¿Quién hizo tu cabeza? ¿Quién te dio dedos? Si cuando te duele la rodilla, ¿quién es el que más sabe? Es Dios, porque Él te hizo la rodilla, ¿o no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que a veces lo relevamos a Dios a un segundo nivel y siempre Dios tiene que ser el primero en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale fuertes palmas de alabanza a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a Mateo 17:20, por favor. Pero Jesús le dijo,
por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Qué les parece eso? Los discípulos le decían, Señor, ¿por qué no podemos echar fuera estos demonios? Y Jesús le dice, por vuestra poca fe. Pero le está hablando a los discípulos, no le está hablando a la gente inconversa. ¿Y saben por qué a veces tenemos poca fe? Porque a veces tú vienes a la iglesia, a veces te sientas, a veces escuchas, oras y todo, pero no creces en el conocimiento de la fe. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Entonces, si tú no estás fundamentado en la fe, que es en la palabra, conociendo bien la palabra, tu fe nunca va a crecer. ¿Están escuchando? Digan gloria a Dios por lo menos, hermano. Ya. A veces hay personas que están 10 o 20 años en la iglesia sentados, pero no quieren estudiar la palabra. ¿Y qué pasa entonces con ellos? Su fe es débil. Porque la fe no viene orando. ¿Qué dice? La fe viene por oír la palabra. ¿Por qué? Cuando vienes a la oración te fortalece. El ayuno te hace crecer, te da poder. Pero la palabra te da fundamento. Entonces de repente viene un testigo de Jehová, viene un mormón y te quiere hacer caer con sus cosas que ellos predican, pero tú estás fundamentado, tu fe es sólida. ¿Estás escuchando? ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Entonces, ¿qué pasa a veces? Tu fe es débil y viene otro y te dice, hermano, te cuento que hay que guardar el sábado. Y vos te quedas, debe ser. Le voy a preguntar al pastor y te digo el martes. Y viniste a preguntar y el pastor estaba en Sucre. Mala suerte. Pero a veces, ¿por qué nuestra fe es débil? Porque no te esfuerzas por crecer en la palabra. Por eso la fe es débil. ¿Ya cuándo dicen gloria a Dios? No quiero ofender a nadie, simplemente quiero enseñarles. La fe no viene por la música. A veces hay ayunos donde están llenos la gente cantando y bailando, chu, 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 pero después le viene una prueba y esa gente se va al mundo. Después el diablo le ataca a sus familias y algunos de ellos retroceden. ¿Por qué? Porque no tienen una fe sólida. Piensan que todo es cantar, bailar, girar y no entienden que el fundamento real no está en la alabanza, no está en la oración, ni siquiera en el ayuno. El fundamento real está en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cuando tu vida está centrada en la palabra, entonces tu fe se hace una fe inquebrantable. Y nada te puede hacer mover de tus fundamentos, porque tu fe está fundamentada sobre la roca que es Cristo Jesús. Y aunque vengan vientos y problemas y tempestades y el diablo se va a querer levantar contra tu casa y te va a meter toda clase de problemas y pruebas, pero nada te va a poder hacer caer tu casa que está fundamentada. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dale fuertes palmas de alabanza a Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren fundamentarse más en la palabra? ¿Cuántos quieren fundamentarse? De acá nadie dijo amén. Y a ver, ¿cuántos quieren fundamentarse en la palabra? Eso es lo más importante. ¿Y sabes por qué en otras iglesias a veces empiezan bien y después se vuelven como sectas? Otras iglesias. Y hermanos, es terrible, yo tengo que decirlo. Aquí en Bolivia habían ministerios que hace 30, 40 años atrás eran ministerios de Dios. Y que hoy en día dentro de la iglesia le han metido diablada, tinku, caporales, todo. Una vez estaba viendo unos videos, el sueño del amado. A todos los pastores lo hicieron acostar y ya empiecen a soñar, que Dios les va a revelar. El sueño del amado. Y muéstrame eso en la palabra. Muéstrame si concuerda lo que tu iglesia enseña con lo que la Biblia dice. Porque lo más importante no es lo que dice la denominación. Lo más importante es lo que dice Dios a través de su palabra. Porque Dios aquí nos dejó su voluntad revelada.
No hay que añadir ni sacar nada. La Biblia dice, maldito el que añade o saca palabras de esta profecía. Entonces la Biblia está ahí, es para cumplirla, es para obedecerla, es para estudiarla, para conocerla. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos quieren conocer más la palabra de Dios? Dale fuertes palmas de alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ¿por qué a veces tenemos poca fe? ¿Por qué tenemos poca fe? Porque no conocemos la palabra. Cuando la palabra te llega, se te abre un mundo espiritual tremendo. Yo tengo que decirles, hermanos, cuando recién estaba en la iglesia, mi pastor me dijo, Dios te está usando, estás ayunando, estás orando, pero eso no es todo. Mi pastor me agarró y me fue a dejar al seminario, hermano. Me dijo, ya, aquí usted va a estudiar. ¡Pum! Era el más joven de la clase, 17 años. Y el pastor que me enseñaba, hermanos, había sido un viejito de Canocito. Me quedó mirando y me dijo, ¿tú eres hijo del pastor? No, le dije yo. Uy, me dijo. Mi alumno es terrible, me dijo. Ojalá también tú seas terrible, me dijo. He estado estudiando 7 años la palabra. En algunos momentos me quería rendir, hermanos, porque no es fácil llevar todo el peso a veces de tantas cosas. Pero de repente iba a una clase y la unción venía, porque la unción viene cuando hay palabra. En un ministerio donde se enseñe la palabra va a haber unción, porque Jesús dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Y cuando das palabra estás dando espíritu a la gente. Entonces la gente de repente se siente tocada. Uy, recibí la respuesta que necesitaba, como si el pastor supiera. No, es que no fue el pastor, es la palabra de Dios que es viva y eficaz. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Alabado sea el nombre de Jesús. Y entonces la palabra viene y te anima y sigues adelante. Amén. Gloria a Dios. Entonces, a veces no podemos recibir el milagro porque Jesús dijo, ustedes no pueden recibir por vuestra poca fe. Porque si tuviera la fe necesaria, dirían a ese, como un grano de mostaza, dirías a ese monte, pásate de aquí a allá. Y este monte, ¿qué hará? ¿Qué va a hacer el monte? Se va a quedar mirando. Ay, ¿quién eres vos para decirme que me mueva? ¿Ves? ¿Qué va a hacer el monte cuando tú lanzas una palabra? Imagínate ver mover un monte. ¿Tú no has llegado a ese nivel? ¿Cuántos de aquí han visto gente sanarse? Levante la mano. ¿Cuántos han visto mudos hablar? Ciegos ver, paralíticos, muertos resucitar. Oh, ya. Imagínate un monte moverse. Cuando se para una persona, un hombre de Dios, y le da el orden, muévete en el nombre de Jesús, y se mueve. ¿Qué nos está enfocando Jesús? No es que vamos por la vida, hoy este monte de Villa América que se vaya para allá, para Sibingán, imagínate, ordenando todos los montes de la zona sur. No es para eso, sino que Jesús está haciendo alusión a que cuando tú tienes un nivel de fe grande, los milagros se producen. Los milagros se producen cuando tú estás lleno de fe. Cuando tú no tienes conocimiento de la palabra, tú ni siquiera sabes cuando de verdad ocurre un milagro. Porque el milagro más importante es la vida. Cuando te levantas ya estás experimentando un milagro. ¿Y cuánto le dan gracias a Dios toda la mañana? Gracias por este milagro. Otra gente amanece muertos, hermanos. Vas por la calle, justo necesitabas para comprarte un almuerzo completo. Y aparece un amigo, uy, Tania, de tiempo que no te veo, te invito a almorzar. Es un milagro. Pero tú no ves los milagros porque tú estás en la carne. Y tú dices, es mi comadre, tiene que invitarme sí o sí. Me debe hartos favores. Pero tú no ves el milagro porque estás en la carne. Pero cuando estás en el Espíritu vas a ver milagros todos los días. Y de repente vas caminando por la calle, te encuentras 100 pesos ahí. Te vas a dar cuenta que el Hijo de Dios camina sobre milagros. El Hijo de Dios
camina sobre cosas sobrenaturales que no se pueden explicar al ojo del hombre. Empiezas a caminar sobre cosas sobrenaturales, porque nuestro Dios es sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Alabado sea el nombre de Jesús. Y a veces también, ¿por qué no podemos tener o ver un milagro? Por nuestra falta de comunión con Dios. Entonces, como no oras, no ayunas, te ocurre un milagro y te dicen, ¡ay, casualidad! Una vez escuché a un hermano que me dijo, pastor, te cuento la buena suerte. Justo un amigo que me debía plata me ha venido a pagar cuando necesitaba. Buena suerte, pastor. Para el Hijo de Dios no hay buena suerte. La suerte o leerse la suerte es abominación a Jehová. Es un pecado. Es santería y brujería, toda clase de adivinación. Y algunos que dicen, ay, voy a leer el horóscopo chino a ver qué me dice. Hoy me dice que use calzón rojo y que mi número de suerte es el 5, así que tengo que comerme 5 platos. Y me dice que también no tengo que hacer mucha fuerza esta semana. Y alguna gente se maneja por el horóscopo, hermano. Por el signo zodiacal. ¿Qué signo eres vos? Virgos. ¿Y vos? Tauro. Ah, entonces nunca se van a llevar bien. Que el Señor reprenda a Satanás. Un Virgo con un Virgo. Uy, no, ustedes sí que van a fracasar como matrimonio. Terrible. Prepárense para lo peor. Y hay gente así. El Hijo de Dios no depende de horóscopos. El Hijo de Dios no depende de amuletos de buena suerte. No depende de la buena suerte. No depende de nada de eso. Porque nuestra vida está confiada en Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y Dios dice, tengo pensamientos de bien para ustedes. Amén. ¿Cuántos quieren que en el futuro le vaya bien? ¿Y qué hace la gente allá afuera? Una pata de conejo tienes que alzar. Una cruz de parque en tu casa. Y eso lo envuelves con lana roja y un poquito de romero. ¡Uy! Santo remedio, Huahuitay. Te va a ir bien. Y no quieres que te roben en tu casa, cuchillo tienes que poner. Y entonces el ratero, cuando venga a robar, ya no te va a robar, porque tu casa está protegida. Amuletos de la buena suerte. ¿En qué parte de la Biblia dice que hay que poner cuchillo en tu garaje? A ver. Búscame. Más bien lo que tú tienes que hacer es encomendar a Jehová tu casa, cubrirla con la sangre de Cristo. Y cuando sales, ay, miedo que me roben, unges el lugar en el nombre de Jesús. Y unges todo y sales confiando en la promesa del Señor. Una vez un testimonio, hermano. Un hermano de Chile me contó. Ustedes vieron que en Chile hay harta delincuencia, ¿no ven? Dice que se había ido a la iglesia y toda la noche vigilia, y al lado de su casa vivían traficantes, al otro lado narcotraficantes, ahí al frente cleferos, y dice que estaban ya como unas 2 semanas dando vueltas a su casa para robarle, y él por las cámaras lo veía. Y esa noche vigilia, y él dijo, uy, si me voy a la vigilia seguro que me van a robar estos cleferos. Se habían metido a todas las casas del barrio. Y él se acordó de esta palabra, empezó a cubrir su casa, empezó a cubrir su puerta, empezó a cubrir todo. Dice que cuando llegó al otro día de la vigilia, la puerta de su casa estaba abierta. Y él dijo, ya se entraron a robar. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando entró a la casa? No habían podido tocar nada. Y él dijo, no, aquí algo pasó. Puedes revisar la cámara, que la computadora, y de repente vio que habían entrado 2 chicos rateros, habían destrozado la puerta, pero al entrar a la puerta cayeron como si cayeran de sueño ahí. ¿Y si la cámara grabó eso? Y esos son milagros que Dios hace. Dios pone vallados, Dios pone seguros sobre tu casa, Dios pone lugares y entonces el enemigo ya no puede. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es poderoso, hermanos. Y si la iglesia deja de creer en los milagros, entonces dejamos de alabar a un Dios sobrenatural. Y un Dios natural es como cualquier persona que se viene aquí a la iglesia. No tiene poder para hacer esto. No tiene poder para hacer esto. Pero nosotros alabamos a un Dios sobrenatural. Es un atributo de Dios.
Y entonces Dios nos explica con las cosas que explica la gente en la ciencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué a veces también no recibimos el milagro? Por nuestra falta de comunión con Dios. Cuando tú estás en comunión con Dios, vas a ir viendo cosas. Vas a ir viendo cosas de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ver milagros en su vida? ¿Cuántos quieren ver milagros en su vida? Obras grandes de parte de Dios. Para eso tu fe tiene que crecer. Porque si tu fe está fundamentada en cualquier cosa, nunca vas a saber identificar un milagro. Y lo vas a percibir naturalmente. Ay, te cuento, pastor, que de casualidad. Dile al que está a tu lado, para un cristiano no existe casualidad. Y una vez ves a una hermana, uy, de casualidad me he encontrado. No, el Señor te la trajo para que la ministres, para que le ores, para que la animes. ¿Amén o no amén? Un día yo fui al supermercado allá en Chile con mi mamá, dábamos con el carrito, mi mamá andaba comprando, escogiéndose aceite, cuál más barato, cuál más caro, cuál mejor. Y yo andaba con el carrito y de repente choca con otro carrito una hermana de la iglesia que estaba descarriada. Y me dice, hermano Sebastián, qué casualidad. Sí, no, le digo ya. Y mientras la empiezo a mirar, el Espíritu Santo me decía, dile esto, en el supermercado. La quedo mirando y le dije, a usted le está pasando esto. Rompió en llanto en el supermercado, hermano. Yo mirando, ¿cuándo me van a venir a sacar los guardias aquí? Y mi mamá seguía escogiendo los aceites. ¿Cuál más barato, cuál más caro? Pero en la obra de Dios no hay casualidades. Ese día ahí en el carro, dejé el carro a un lado, el de ella también, empezamos a orar y cayó la presencia de Dios en un pasillo del supermercado. Y empezamos a llorar y hablamos en lengua. Ahí está la unción, porque Dios no se limita a un templo. El Espíritu Santo mora dentro de vosotros, dice la Biblia. Entonces, donde tú vayas, llevas al Espíritu Santo. De repente vas a tu tienda a vender, abre la tienda, aquí viene el Espíritu Santo, viene a abrir esta tienda. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive dentro de ti. Vas al mercado, a lo mejor está lleno de demonios, pero cuando tú entras hay un ambiente diferente. Una vez fui en la pollería con la pastora y el dueño de la pollería me dijo, ¿por qué no se quedan más tiempo? Porque ese rato que estábamos comiendo, venía la gente y entraba y salía y había hecho su venta de todo el día. Pero cuando tú llegas a un lugar, ocurren milagros. A veces tú no lo sabes ver. Pero cuando tú estás en el Espíritu, entiendes que nuestro Dios es sobrenatural y se mueven las cosas sobrenaturales. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Alabado sea el nombre de Jesús. Dale fuertes palmas a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La fe no es solamente saber que Dios puede, porque la fe te muestra que Dios puede. Cuando ves la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, y la Biblia te muestra que Dios puede. ¿Puede o no puede? Y a ver, saque la voz, hermano. Yo predicando de milagro y bien ahí durmiéndose ustedes. ¿Puede o no puede? Eso. Entonces, la fe no es solamente saber que Dios puede. Fe es creer. Fe es confiar que Dios lo hará conmigo también. Así como lo hizo con Abraham, así como lo hizo con Isaac, también lo hará conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Y de repente tú ves en la Biblia, hermanos. La Biblia dice que los patriarcas de la fe, Abraham, Isaac, Jacob, no eran gente pobres. ¿Ya cuántos ha leído la Biblia? Cuando ves a Salomón, era el hombre más millonario del mundo. Y si Salomón lo puede hacer, ¿será que Dios te va a levantar a ti? Porque eso es accionar esa fe. Eso es vivir la palabra. Si Dios lo hizo con Abraham, si Dios lo hizo con Jacob, si Dios lo hizo con Josué, también lo puede hacer conmigo. Y empiezas a moverte en lo sobrenatural.
¿Y cómo te mueves en lo sobrenatural? Jacob no podía a lo mejor tener hijos y a lo mejor yo tampoco. Pero me muevo en lo sobrenatural. Él le creyó a Dios, yo también le voy a creer a Dios y va a ocurrir el milagro. Para eso te muestra la Biblia. Pero otra gente que es escéptica y lee la Biblia, ¿qué ve en la Biblia? Ve libro de historia, ve un libro de teología, desanimado, sin vida. Porque la teología sin milagro es una teología muerta. Y algunas iglesias predican eso, historias del pasado, que Dios hacía esto y que Dios hacía lo otro en el tiempo aquello, y que para ahora, para este tiempo no son las lenguas ni nada de eso, y los milagros ya no existen, y que ya ni siquiera hay que ayunar porque los milagros no existen, y así. Entonces, cuando tú vives un evangelio sobrenatural, es diferente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diferente. Fe no es solamente saber que Dios puede. Grábese esto, fe es creer y confiar que Dios lo hará. ¿Cuántos creen que Dios lo hará? Ahora, cuando tú ves, hermano, la palabra de Dios, en una oportunidad Jesús tenía que pagar un impuesto en el templo. Mire, quiero que vamos a ese pasaje bíblico, porque habla de un milagro extraordinario que muy pocas veces se predica en la iglesia. Mateo 17:24. Cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro, los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo luego: los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? A Jesús le querían cobrar un impuesto. Y tú no vas a pagar impuesto para entrar al templo. Y él dice: ¿cómo voy a pagar si yo soy hijo de Dios? Dios es el dueño de ese templo y me están cobrando impuestos. Ya, pero para no hacer renegar a esta gente interesada, codiciosa, ya. Pedro, anda al mar, echa el anzuelo, y el primer pescado que saques vas a abrir su hocico, y ahí va a tener una moneda para tu impuesto y para mi impuesto. ¿No es un milagro eso? ¿No te estoy mostrando en la palabra que Dios hace milagros? Que Jesús tiene poder para hacer grandes obras. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos le dan esas palmas de alabanza a Jesús? Ahora, ¿cuál fue la actitud de Simón? Pero ¿será que al abrir la boca va a aparecer la moneda? ¿Será? ¿Sabes lo que a veces detiene las obras de Dios en nosotros? Nuestra incredulidad. Por eso necesitas que tu fe crezca. Porque Simón ya sabía que Jesús era Dios. Entonces él dijo: si él me dice, bueno, es porque la moneda está ahí. Tienes que aprender a conocer al Dios que tú sirves. Tienes que aprender a conocer al Dios que tú alabas. A veces hay gente sentada años en la iglesia y no conoce verdaderamente a Dios. Porque si conocieras a Dios, sabrías que Él hace milagro, que Él partió el mar, que para Él no es nada un cáncer, una diabetes, el SIDA, que Dios puede calmar y curar cualquier enfermedad, que para Él no hay nada imposible, nada incurable. Todo es posible para Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando conoces a Dios, sabes que Él puede. Pero la fe te lleva a accionar lo que sabes. Amén. Mire lo que dice el libro de Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. ¿Qué nos demuestra esta palabra? Que lo que Él hizo ayer lo puede hacer hoy día. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Les repito de nuevo porque parece que no están escuchando.
Lo que Él hizo ayer, hace 2000 años, lo puede hacer hoy. Y lo va a hacer mañana. Y lo va a hacer por la eternidad. Entonces el poder de Dios no cambia. El poder de Dios no se ve afectado con el paso de los años. El poder de Dios no tiene fecha de vencimiento. Eso no está diciendo Hebreos 13:8. Es el mismo de ayer. Es el mismo de hoy. Y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir eso? Si Él sanó ciegos hace 2000 años, ¿lo puede hacer ahora? Si Él sanó paralíticos hace 2000 años, ¿lo puede hacer ahora? Si Él dio vista a ciegos y si Él levantó muertos, ¿lo puede hacer ahora? Claro que lo puede hacer. Y entonces, ¿por qué la iglesia no entra al mover de lo que Dios quiere hacer? Por nuestra poca fe. Porque no conocemos a Dios profundamente. Porque a veces estás en la iglesia y dices: ay, pastor, orámelo. Yo sé que Diosito a ti te escucha. Y tú ya ven para acá, Señor, en nombre de Jesús, ¿te la llevas o te la mando? Como tantos años en la iglesia y no entiende que todos tenemos autoridad de Dios. Que el pastor no es ni más ni menos que vos, es igual a ti. Y es un servidor de la obra. Porque Jesús dijo: ustedes han visto que los reyes de la tierra gobiernan y ejercen autoridad, mas entre vosotros no será así. Entre vosotros el mayor tendrá que ser el menor, el sirve a los demás. Jesús enseñó algo contrario a la política. Jesús enseñó que el mayor es el que más sirve, el que más enseña, el que más ayuda a los demás, el que se pone como puente para que otros pasen a veces. Eso es ser alto en el reino de los cielos. Si Él, siendo Dios, dejó todo para venir a postrarse aquí al mundo y a vivir en medio de pecadores, ¿quién somos nosotros para creernos dueños de algo? Si el único dueño de la obra es Dios, el único dueño de tu vida es Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, muchos han creído en un Jesús histórico. Esta doctrina se llama historicismo. Y creen que Jesús es un Dios histórico. Ay, sí, Él hizo milagros, pero hace 2000 años. Ay, sí, los primeros cristianos hablaban en lenguas, pero hace 2000 años. Jesús no es un Jesús histórico. Hebreos 13:8 dice: Él hizo ayer, hará hoy y lo seguirá haciendo por los siglos. ¿Cuántos creen esa palabra? Jesús hizo maravillas cuando estuvo en este mundo. Pero tenemos que saber que nuestro Señor Jesucristo no es un personaje histórico. Él es Dios eterno. Él no cambia. Este versículo nos declara que todos debemos tener muy clara en nuestra vida que nuestro Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Lo que hizo hace 2000 años lo seguirá haciendo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Lo seguirá haciendo. Ahora, quiero que leamos un versículo que está muy maravilloso. Jeremías 32:27. Jeremías 32:27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Quién está preguntando eso? Eso te lo está preguntando Dios. Te dice: yo soy Jehová, Dios de toda carne. Dios de toda carne, o sea, es tu Dios. Y mira lo que te está preguntando: ¿habrá algo difícil para mí? ¿Cuál sería la respuesta? No hay nada difícil o imposible para Dios. Pero ¿por qué a veces tú pierdes la fe cuando pasas un problema? Ay, pastor, ¿qué te pasó, hermanito? Ay, te cuento que mi marido no quiere cambiar, pastor. Ay, parece que ya no voy a venir más a la iglesia, pastor, porque mi marido no quiere cambiar. Y te quieres rendir. Y ahora te pregunto: ¿hay algo imposible para Dios? Y resulta que el médico te desahucia una enfermedad incurable. ¿Y cuál es la respuesta de un hijo de Dios? Por su llaga hemos sido curados y sanados.
No hay nada difícil para Dios. Y mira, Dios está preguntando, ¿habrá algo difícil para mí? Entonces yo sé que algunos de ustedes están orando por su marido y dicen, mi marido sí que es rebelde, pastor, es peor que predicarle a una piedra, porque todavía la piedra se calienta con el sol, pero mi marido nada siempre. Es peor que predicar a cemento. Y ahí Dios te está diciendo, ¿hay algo difícil para mí? Imagínate que el faraón de Egipto parecía un hombre tan soberbio, pero Dios no le costó nada tirarlo al suelo y avergonzarlo. Imagínate que los egipcios creían tanto en sus construcciones que a Dios no le costó nada destruírsela con las 10 plagas. En los tiempos de Zacarías y de Malaquías, la gente construía imperios y construían reinos, y a Dios no le costó nada enviar un terremoto y destruir todo, porque Dios es soberano. Y de repente estás orando por tu marido y tu marido dice, ay, yo no quiero saber nada de la iglesia porque los pastores son ladrones y roban diezmos, y más encima tu pastor es chileno. Nada siempre. Pero tú empiezas a orar por él y de repente nomás se le entra una enfermedad. Uy, te cuento que me habían encontrado gastritis y cáncer más, y ahí está. Ya está. Porque cuando vienen los milagros, cuando lo necesitas. ¿Estás escuchando? Y esa gente en su desesperación, ahí empiezan a invocar a Dios, a buscar a Dios. Y la Biblia dice, el que me busca, me encuentra. Y si tú le buscas a Dios, lo vas a encontrar. Aún en medio de aflicciones, aún en medio de enfermedades, aún en medio de dificultades, el que lo busca a Dios, lo va a encontrar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Y cuánta gente llegó a la iglesia por enfermedad? Si no hubiera sido por una enfermedad, a lo mejor nunca te conviertes. Y algunos dicen, gracias a la gastritis que tenía. ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? A ver, ¿cuántos llegaron al Señor con alguna aflicción en su corazón, una enfermedad, algo? ¿Viste? Y tuvieron que venir al Señor por eso. Una vez me dijo alguien, fuimos a visitar a un enfermo. Y me dijo, el médico me ha dado 3 meses. Yo le dije, recibe al Señor Jesucristo. Y me dijo, voy a esperar 2 meses más. Si no me recupero en 2 meses, me entrego. Para disfrutar los últimos 2 meses. ¿Qué te parece? Ese me hizo reír, llorar, se ha pasado, ya se lo quería mandar a Dios yo. Iba a orar para que caiga fuego y se lo consuma a esa gente. Pero la dureza del corazón es increíble. Y a veces tienes que llegar a extremos para darte cuenta que le has fallado a Dios. Cuando nosotros abrimos la iglesia un martes, un jueves, no es para que te vengas a dormir. No es para que vengas a descansar en tu silla. Tienes que venir a buscar la bendición, que enfermos se sanen, que haya bautismo del Espíritu Santo, que la gente sea libre, que caigan cadenas, que algo suceda el martes y el jueves y el domingo y se encienda un fuego y no se apague en medio de la reunión, que el Espíritu Santo toque a alguna vida, que alguna vida sea transformado, fortalecido, sanado, restaurado. Eso es lo que necesitamos en cada culto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque Jesús dijo, si yo hago esas obras, ustedes también pueden hacerlas. Y de repente alguien te va a decir, hermano Bismar, orámelo, estoy mal. Ay, hermanita, pero yo no había sabido orar. Le diré a la hermana Tania que te lo ore. Y la hermana Tania ya la tienen con lista de visita, hermano. De todas partes le mandan a buscar, hasta de otras provincias. Ya para todo Bolivia Tania va a tener que ir con Gustavo. ¿Y por qué a veces pasa eso? Porque tú no accionas. Jesús dijo, ustedes harán mayores obras en mi nombre. O sea, tú tienes poder y autoridad de parte de Dios para poner manos sobre un enfermo y que ese enfermo sea sano en el nombre de Jesús. Tú tienes esa autoridad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Pero tú no crees esa autoridad porque te miras en menos. Ay, ¿será que yo voy a sanar a alguien? A lo mejor cuando lo sane se va a morir más rápido. A lo mejor cuando yo se lo estoy orando, se va a caer. ¿Y qué voy a hacer después con ese muerto? Ese muerto no lo cargo yo, pastor. ¿Por qué no recibes? Porque no accionas. Porque no crees en lo que tienes. Porque no has conocido a un Dios de poder que está dentro de ti y vive en ti. Se viene un enfermo gritando, ¡uy! ¿Y tú qué vas a hacer? Hasta que le llames a la hermana Tania, había estado su moto en el mecánico. Ya en 2 horas voy a venir, se muere el enfermo. ¿Qué tienes que hacer? Empezar a accionar la palabra que Jesús nos ha dado. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y serán sanos. En mi nombre harán mayores obras. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dice, pero pastor, yo soy un hermano nuevito de la iglesia. Apenas estoy 2 meses. Ni me he bautizado. Ahí vas a empezar a ver la mano de Dios. Cuando acciones. Cuando le creas a Dios. Cuando entiendas que la palabra vive en ti. Y cuando empieces a caminar en Él. Y vas a ver cosas grandes de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Su nombre. ¿Quién vive? Nosotros ahí con mi mamita, con mi mamá, orábamos siempre por las guaguas del barrio. Una temporada mi casa lleno de guaguas era. Parecía guardería. Todos traían guaguas para hacer orar. ¿Y ese poder no lo tienes tú? Lo tienes tú. Esa autoridad no la tienes tú. Tienes esa autoridad. Pero ¿por qué no la tomas? Porque no la crees ni tú mismo. Porque tú dices, ay, ¿será que Dios me va a usar a mí si soy de pollera nomás? Yo ni siquiera sé pronunciar bien. ¿Será que Dios me va a usar a mí? Una vez yo conocí, hermanos, una mujer de pollera. Que Dios la usa, predica aquí en la cancha, La Pampa. Sin miedo ahí se mete a los puestos. Y venga para acá, y quieres recibir a Cristo. Mujer de pollera de la iglesia Misión de Dios Boliviana. Yo conversé con ella un día. Porque me impactó lo que hacía en medio de la gente y predicando y de repente orando y ministrando y atando al diablo ahí en plena pampa. Y ahí sí que hay diablos, hermano. Y yo me acerqué a ella y le dije, hermana, felicidad, Dios te bendiga. Pastor, me dijo, me abrazo. Llevo 30 años evangelizando en las calles, me dijo. Yo no sé leer, no sé escribir, pero en todo este tiempo he hecho convertir más de 1000 gentes para Cristo, me dijo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, hermano? Dios no necesita que seas el gran preparado para hacer recibir a una vida. Simplemente Él quiere que le creas, que tienes la autoridad, tienes el poder y comienzas a hacer en su nombre, porque no es en tu nombre. No va a ir Saturnina a predicar, va a ser Dios a través de Saturnina. ¿Estás entendiendo? No es que va a ir Liz a predicar. Liz nos dio la palabra, Liz nos ministró, Liz nos profetizó. No es eso, es Dios a través de esa persona. Y aunque Dios te use para sanar enfermos y levantar muertos, siempre toda la gloria debe ser para Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque a veces otros se confunden. Ay, ese pastor sí que es poderoso, dice. Uy, ese pastor de allá, uy, ese está ungido. Dios me dijo esto a través de ese pastor. Y que aquí no importa el nombre del pastor. Jesús dijo, mayores obras harán en mí. Entonces, ¿a través de quién están haciendo esas obras? Jesucristo es la fuente. Si Dios usó a alguien para profetizarte, pues Dios es el que te ha hablado. Entonces, ¿y a cuánto están aprendiendo esto? Porque a veces yo he escuchado, ay, hermano, te cuento que Dios me habló a través de la pastora Mari y me dijo esto. Ay, olvídese de la pastora Mari, olvídese del pastor Sebastián. Los hombres pasan a segundo nivel cuando Dios habla. Y usted dice, Dios me ha hablado, Dios me ha dicho esto, Dios me ha sanado, Dios me ha fortalecido. Y después si queda algo de gratitud para el que Dios usó.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tremenda esta palabra. Entonces los milagros necesitamos vivirlos y experimentarlos en nuestra vida. Tenemos que comprender que nuestro Dios está en un nivel superior a los del humano. Termino con este versículo, Isaías 57:15. Dios está a un nivel superior al terrenal. Por eso Dios no vive en la tierra. Porque Dios está a un nivel superior a todo lo que hay aquí abajo. Dios es grande y poderoso. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, ¿por qué Dios, que es tan grande, vive afuera? Porque desde allí mira al más humilde y con su espíritu lo toca, lo sana, lo restaura, lo levanta, le da nuevas fuerzas. ¿Cuántos de los que están aquí en esta noche, quiero hacer algo especial, necesitan un milagro de parte de Dios? Yo creo que se ponga de pie y venga aquí al altar y se quede parado aquí. Yo voy a orar por ustedes junto a mi esposa. No mires al hombre, no mires al que va a orar por ti. Mira a Dios. Dios es el que quiere hacer una obra en tu vida en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Si tú necesitas un milagro de parte de Dios en tu vida, ven aquí adelante. Ven aquí adelante. Yo siento en mi corazón que muchos necesitan un milagro de Dios. Quizás en tu economía, en tus finanzas, quizás en tu familia, en tu hogar con tus hijos. Quizás hay familia inconversa que no quiere nada con la iglesia. Ven a buscar tu milagro en esa noche, porque Dios está aquí y Él va a hacer cosas maravillosas. Él va a hacer obras grandes y poderosas, porque para Él no hay nada imposible. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. La presencia de Dios está aquí. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Pastora me va a ayudar a orar por las vidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Cristo está aquí. Cristo está aquí. Su presencia está aquí. Padre, en esta hora oro por estas vidas, Señor. Nada es imposible para ti, Dios. No hay nada imposible para ti, Señor. Tu palabra dice: al que cree, todo es posible. En esa noche di: creo con todo mi corazón. Creo que tú lo harás. Creo que tú harás un milagro de sanidad. Creo que tú desatarás las cadenas de mi familia. Creo que mis hijos te servirán. Créelo en tu corazón ahora. Porque cuando tú lo crees, comienza a haber un milagro en tu vida. Amado Espíritu Santo, toca estas vidas, que puedan creer en su corazón. Créelo en tu corazón. Aquí está Dios, aquí está Dios, aquí está Dios. Su presencia está aquí. Hay poder en la sangre de Cristo. Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos y comienza a creer, porque vas a ver obras de Dios en tu vida. Comienza a creer, porque vas a ver, vas a ver, vas a ver, vas a ver. Nada es imposible para Dios. Quizás los médicos te han desahuciado, quizás tu familia no quiere cambiar, pero nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Aleluya, aleluya. Porque tenemos un motivo para seguir edificándonos. Te esperamos aquí en La Voz de Sion, el espacio donde compartes la palabra de Dios.
y fortaleces tu caminar espiritual. Hasta nuestro próximo encuentro en este mismo horario. Es un programa de la Iglesia Pentecostal en Bolivia. Misión Iglesia del Señor.